Entonces voy a intentar voy a intentar no acelerarme tanto como suelo hacer. Y aquí lo que se intenta abordar es la posibilidad de un cuerpo ensamblado con los datos, entendiendo estos datos como un medio del cuerpo. Para presentar este medio dato se trazarán analogías entre el advenimiento del uso masivo de datos digitales y las nociones de verosimilitud, huella y espectro ligado a la imagen fotográfica. Entonces, en general me interesa esta relación, datos y hacer una comparación con la imagen fotográfica. Se abordará el uso de datos como medio basado en el tiempo que permite distanciarnos hacia una mirada de Dios compuesta por definiciones, patrones, proyección y destino. Se busca contrastar esta mirada a una propuesta desde el conocimiento corporal y la expansión de sentidos a través del dato. ¿Podemos poner la primera imagen? La primera. Sí. Bueno, en un tiempo desocupado tuve el placer y el infortunio de encontrarme con este juego, Dota 2, Dota, no Data. Este es un vigorizante juego enredado, es un universo sostenido por una heterogeneidad de seres aparentemente desenfrenados compitiendo en dos equipos en una arena virtual. Demanda mucho conocimiento y tiempo de compromiso. Como muchos juegos multijugadores en línea, Dota 2 ofrece una serie de estadísticas pormenorizadas sobre tu rendimiento. Es como si fueras un deportista profesional en un constante entrenamiento. Cada jugador tiene un ranking en relación a su desempeño y experiencia, así como un sinnúmero de estadísticas menores que se pueden comparar con todos los demás, incluso con los que compiten a nivel profesional, ya que hay un nivel profesional. Estas estadísticas son una fuerte motivación para quedarse cliqueando. Es un juego apéndice del juego, diré yo. Mientras que esperas que 10 personas alrededor del planeta se conecten para jugar, tienes suficiente tiempo para revisar obsesivamente tus estadísticas. Más allá de la adrenalina, satisfacciones y decepciones de cada batalla, estos datos plantean un desafío a larga duración, que tienen mucho que ver con el nivel adictivo de los videojuegos. Y no son en sí los datos los que nos omnibilan, sino la creencia de que son reales, decidorios, definitorios y por ende trascendentes. La siguiente imagen, por favor. El principio de placer en la cultura, como plantea Robert Fowler, se da a través del código del juego y su posibilidad de creer. Es decir, entender el juego, sea cual éste fuese, como relevante fuera de lo importante, de la vida real. El juego conlleva emociones extremas y la posibilidad de expresar estas emociones. Es un espacio de desahogo, ¿no? Solo falta ver cualquier barra brava. El juego nos encanta y nos cautiva porque por un momento estamos en el espacio de lo no serio, como la vida diaria. Y por eso mismo lo valoramos tanto, este espacio de lo no serio. Se vuelve un serio sagrado, representa el escape de lo real. En ese sentido, el juego actúa igual que la religión, la cultura o el arte, a través de creer más allá de lo que es bien sabido. Esto es Huizinga en Fowler. El creer da opciones, a diferencia de la fe, que es totalizante y que no permite ninguna duda, ¿no? Este acto, que va más allá del entendimiento y el sentido común, es la posibilidad abierta de lo no serio. Toco madera, en esa superstición de tocar madera, no porque definitivamente la superstición me protege, sino por si acaso, que ese es el concepto del juego, ¿no? Creer es ese goce activo de apostar por una posibilidad. Creemos en los datos y estos actúan sobre nuestro cuerpo dándole placer esporádico, directamente salidas de dopamina, cuando rendimos bien, y ansiedad cuando fallamos. Nos marcan nuestro propio promedio y trazan una ruta placentera, es decir, llena de obstáculos, hacia un mejor yo. Contamos obsesivamente nuestros pasos, las calorías que ingerimos, chequeamos nuestras pulsaciones, cronometramos todos los que podemos de nuestra actividad. Sacamos un promedio, identificamos problemas y actuamos sobre ellos. Un camino se establece como un designio, destino por cumplir. Pero este camino no tiene fin, no tienes que llegar a ser el mejor, solo tienes que ser mejor que tú mismo. Este es el juego neoliberal en un medio de disciplinamiento, ¿no?, del cuerpo. Los datos plantean un sistema, un organismo organizador,
una disciplina de la mirada que nos permite trazar directrices, definir sistemas, comportarnos, rendir. Superarnos en una búsqueda trascendental en el sentido kantiano, como ilusión y ego trascendental generado por una necesidad estructural. Esta biopolítica de los datos representa de forma clara un proceso posthegemónico. Me refiero a una normativa corporal que no se impone verticalmente desde los poderes gubernamentales o corporativos, sino parte de nuestro propio autodisciplinamiento, a través de nuestra propia visión del ser y la expectativa sobre su devenir en la sociedad. Entonces, el dato como medio de las disputas. Los datos son mucho más que las nuevas materias e inmaterias del capitalismo cognitivo. Son el medio en sí que abre la posibilidad y la potencial para desarrollar ya sea inteligencia artificial, nuevos procesos de automatización e innovación industrial o nuevos sistemas de vigilancia y control extremo que en la actualidad parecen expandirse inevitablemente. El Big Data está cambiando los procesos de investigación tradicionales y cambiando la forma en que interpretamos y percibimos la realidad. Esto se da a través de un incremento exponencial de la biométrica, registrar y medir todo lo que podamos de la vida. Un proceso que surge principalmente desde las corporaciones y los gobiernos, pero que a su vez es socialmente participativo, estimulante y asimilado ya por la cultura global. El uso actual de los datos viene a ser un nuevo tipo de mediación con la realidad. Los datos funcionan como un medio en su sentido más ampliado. Es más, expanden la noción de medio a medio del futuro. Se pueden trazar fuertes analogías entre el actual impacto y uso masivo de los medios digitales con el arribo histórico de un nuevo medio. Una nueva tecnología trae consigo las potencialidades para el control de los poderes hegemónicos, como por ejemplo los medios de comunicación, pero también para la apropiación, resignificación y repropósito desde el tejido social, desde los cuerpos individuales o desde el arte. Al fin y al cabo, un medio es un espacio de disputa de sentidos, es un campo discursivo en constante construcción. Funciona a la vez como un significante vacío y flotante usando los conceptos de Ernesto Laclau. Un significante vacío porque es el espacio que permite una articulación contingente de sentidos, un contenedor de sentidos, y flotante porque hay una lucha sobre estos sentidos entre distintos poderes hegemónicos y contrahegemónicos o a nivel individual entre distintas necesidades y estímulos particulares. El medio en sí es el espacio de la disputa de sentidos y los usos que se da a partir de sus potencialidades. Si los datos son un medio del cuerpo, ya que los medios están hechos a la medida del cuerpo. Son la mediación sensible por la cual nos expandimos, representamos y normamos como individuos o colectividades. El medio de los datos y su relación con el cuerpo abren la posibilidad para un fuerte sistema de control biopolítico y poshegemónico. Esta regulación y perfeccionamiento de un ser neoliberal como plantearía McGuigan o como se planteaba en las anteriores ponencias sobre la optimalización. Sin embargo, también se abre una disputa de sentidos y potencialidades, donde las prácticas artísticas y culturales juegan un importante rol en resignificar y dotar de otros propósitos y potencialidades a los datos. Entonces paso a la siguiente imagen, que sería dato como huella, fotografía y espectro. Comparemos al digital con otro medio que rompió fuertemente en lo social, la fotografía. Se interpretó la llegada de la imagen fotográfica primero como verdad, como reflejo científico de la realidad. Al poco tiempo, la imagen revela otra cara. La fotografía, a su vez, miente. Esto lo revisan Eco, Bataille, Fontcuberta. Y no solo miente por la posibilidad de alterar la imagen, de sanar la memoria, como Stalin borrando los restos de su ex colega, o como el rasgamiento y revestimiento de los indígenas que afeaban Quito en las fotografías de José Francisco Lazo, como vemos aquí, donde los indígenas son borrados o son revestidos como europeos, ¿no? A inicios del siglo XX. La fotografía miente más que por esto porque pretende ser una representación de lo real y más bien funciona como una metonimia, una parte que evoca una acción, un pequeño rezago de algo pasado preservado a través de una tecnología y un código visual. Miente por su inmediatez, utilizando el concepto de Voltaire y Grusin. En una sociedad hipermediatizada, los medios aspiran a la transparencia, a volverse invisibles para generar una experiencia más real.
Olvidar que lo que estamos viendo está mediado, como por ejemplo sucede con la realidad virtual, que busca este sumergimiento total, ¿no?, en el medio. El medio oculta al proceso y al autor, o digamos más bien a la tecnología y a los mediadores. Pensemos en la pintura de Magritte. Esto no es una pipa, ¿no? Es una pintura, una foto, es una imagen texto o es un dato. Y no olvidar que además detrás de esa pipa hay un mediador, alguien detrás de esa imagen. Jugamos en el sentido de creer que los datos representan la realidad y revelan una verdad interior. Los estados, las bolsas de valores, las empresas usan los datos para diagnosticar y planificar el futuro, el reto, el destino a construir. En un artículo reciente de la revista Wired se posicionaba un gran cambio en la investigación, una especie de fin de la teoría debido al Big Data, donde los procesos científicos tradicionales se vuelven obsoletos. Con suficientes datos, nos dice el artículo, los números hablan por sí mismos, nos permiten ver su verdad. Y bueno, esto es lo que estábamos hablando en las conferencias anteriores. En la actualidad ya contamos con inteligencias artificiales capaces de acertar en un 97 o un 98% el diagnóstico de ciertas enfermedades de niños, ¿no? Son estos datos casi... ¿Qué puedes decir contra este 97, 98% de eficiencia, ¿no? Son estos datos justamente lo que los posicionan como más acertados que el diagnóstico humano, ¿no? Parecería, como se mencionaba antes, que se requiere cada vez menos mediación académica entre los datos levantados y las distintas lecturas y acciones que provocan. Emerge un retorno a la ciencia, un retorno en la creencia a una racionalidad matemática, cuantificable, representable, curiosamente inmersa en una era de burbujas mediáticas, de posverdad y desconfianza en la ciencia. Es una era de verdades selectivas, de juegos del creer. La noción de fotografía como huella también resuena mucho con los datos. La huella como algo que pasó, ya sea frente a un lente o una marca digital. Un residuo de una acción de un cuerpo en un tiempo. Una huella técnica que nos permite una construcción, reconstrucción y una proyección de hechos, que revela algo. En la fotografía, la huella es una mediación tecnológica epistémica que parte de formas de pensar y que construye sentidos, perspectivas de ideologías. Por eso la imposibilidad de una huella neutra. Ya es un sentido por construir lo que nos plantea la huella. Didi Urban plantea que estar ante la imagen abre forzosamente un campo temporal, un tiempo anacrónico y heterocrónico, una contención de todos los tiempos. Podemos plantearnos que estar ante el dato como ante la huella es también estar frente al tiempo. Contiene la historiosidad para la cual el dato existe como tal, como sus usos, sus propósitos y la contención de su presente, así como su sintomatología de futuro. La imagen dato nos sobrevivirá posiblemente, hablará mediadamente de nosotros al futuro, dejará un espectro por el cual un tercero pueda hacer un acto de ventriloquía. Veamos, por ejemplo, la obra de Philippe Parreno, en la siguiente foto, donde el artista, en búsqueda de una imagen encarnada de la diva del cine, recrea y da voz a un espectro de Marilyn Monroe a través de sus restos biométricos, mirada, voz y caligrafía. Lo que hace Parreno es utilizar los restos de la caligrafía de Marilyn Monroe, sus restos de voces, para reconstruir digitalmente este espectro, y hace este video donde nos presenta una habitación de un hotel donde ella solía transitar, y escuchamos su voz y vemos que algo escribe una carta, ¿no? Al terminar el video se va alejando y vemos que no es una mano la que escribe una carta, sino este brazo mecánico, y no es una habitación, sino es solo un estudio de grabación. Todo es una farsa, una recreación de este espectro, como diría Parreno, encarnado de Marilyn Monroe a partir de sus restos digitales, o sea, a partir de sus restos. Jacques Derrida, podemos pasar la siguiente imagen. Plantea el espectro como una hauntología, un ser y no ser, un no estar o estar al acecho. Este espectro está compuesto primero por el duelo, o sea, por un reconocimiento nostálgico de la figura ausente. Luego posee la condición del lenguaje y la voz, llevando un mensaje o una revelación. Finalmente, la cosa funciona, el espectro acecha, está presente de algún modo, ¿no? O más bien, a través de algún medio está presente, ¿no?
Entonces, si le hacemos la analogía a partir de lo que está sucediendo con los datos, vemos que Google y Facebook, al generar nuestros perfiles, nuestros espectros, actúan como ventrílocos, pero lo que miden no es un cuerpo, no es una pipa, es una pequeña cuantificación de rastro, ¿no? Entonces, el dato como tiempo, ¿no? Los datos parecen adaptarse contradictoriamente y a la vez a las nociones de verdad, de rastro, de espectro mediado de los cuerpos y de ventriloquía. Encarnan la disputa de verdad, verosimilitud y mentira. Generan un orden del discurso, como cualquier medio que se respete. Todos los medios llegan a este mismo generar un orden del discurso. Los datos cargan con el tiempo encima, como pasados están definidos a través de la mirada que los mira y el medio ideológico y tecnológico que los trae a la vida. Como presente, los datos nos exigen que nos parezcamos constantemente a nosotros mismos en una medición continua. Y como futuro, los datos nos marcan un espectro del pasado que nos acecha y nos sobrevivirá. Un promedio maquillado de nosotros mismos para una proyección continua y una comparación continua de nuestro ser. Sin embargo, a diferencia de la huella y el espectro fotográfico, el Big Data es colectivo y masivo. No es un espectro bidimensional, un fantasma solitario. Más bien vendría a ser como una horda fácilmente direccionable de zombies virtuales, digamos, para quedarnos con la referencia ontológica de Derrida. Nuestros espectros virtuales se vuelven comparables bajo un lente de un modelo de producción y de valores. Tenemos ahora las herramientas para revisarnos y medirnos a través del tiempo. Y en ese sentido es que los datos expanden la noción del medio, porque este dato medio colectivo trabaja directamente sobre el tiempo, como la historia y como la ciencia. Busca incesantemente patrones e irrupciones, busca formas de anticiparse y direccionar el futuro. Entender, anticipar, predecir. Es un juego temporal. Y creo que tal vez aquí hay una relación con Technics y Tiempo de Bernard Stiegler, donde la tecnología, más que estar en el tiempo, constituye el tiempo, pero no me quiero adelantar porque recién estoy empezando a leerlo, entonces tal vez me equivoco. Cualquiera quiere ser su mejor yo, ¿verdad? Pero ¿qué mejor yo, como presentábamos antes, ¿no? Los datos nos permiten entendernos, medirnos, nos revelan y nos susurran un camino para rendir más. O por lo menos para no diferenciarnos de nuestro rastro ideal, de nuestro pico de rendimiento. Parecerse a sí mismo, a un yo ideal, es el corazón de un sistema biopolítico y biométrico. Ya no es visible en distintos espectros, y esto ya es visible en distintos espectros ideológicos. En China, por ejemplo, ya se aplican sistemas de calificación digital a personas según su comportamiento y los castigos por bajo rating implican perder acceso a créditos, pasajes u otros beneficios. Se genera una forma sistemática de ponerlos en desventaja. Por otro lado, en Estados Unidos vemos una significativa inversión en instrumentos para una cuantificación productiva de los obreros. Esta tendencia está liderada en los almacenes de Amazon, donde se mide toda la producción de los obreros. Se apunta a una productividad ideal. También nos encontramos con fenómenos como el movimiento de los seres cuantificables, que se autodenominan life loggers, quienes promueven una recolección continua de datos para propósitos superiores, o sea, para buscar la mejor versión de sí mismos a través de generar una memoria externa inoculada. En las escuelas se implementan sistemas de vigilancia como Gaggle, que revisa y escanea las actividades digitales de los estudiantes viendo quiénes tienen tendencias para el suicidio o para la violencia, ¿no? Los ejemplos en la actualidad, voy por la mitad, son muchísimos, pero más allá de los datos, por el uso de datos por estas instituciones, de los cuales ya se ha teorizado bastante, ¿qué implican para nuestro autodisciplinamiento corporal y cómo transforman la forma como percibimos y actuamos en el mundo, ¿no? Entonces, sigo con la siguiente imagen. Creo que cojo eso con este concepto que es la mirada de Dios. Cada vez estamos más ensamblados a las tecnologías que desarrollamos. Los cyborg, lo transhumano, otras tecnofantasías como plantea Id, parecen cada vez más cercanas. Especulemos entonces con una masiva democratización de los datos, con un estado de transparencia parcial. Imaginemos una especie de Aleph, como en el cuento de Borges, un punto donde el cual se puede ver todo el universo simultáneamente.
Pero este Aleph de los datos es mucho más limitado y defectuoso. No es un hueco por el cual se puede ver todo el universo a la vez, sino metonimias sistematizadas del presente y del pasado registrado. Un Aleph ergonómico a la medida y al alcance de nuestra mirada. ¿Es esa? No, la siguiente. Siguiente. Ya. Sí. Es además un ojo y un ano sagrado a la vez, como en la historia del ojo de Bataille. Un vacío, un hueco por llenar y por complacer, que miramos y nos regresa la mirada. Soñemos que todos poseemos ese órgano binario ensamblado en nuestros cuerpos, que podemos ver el mundo desde arriba, desde el espacio, como en Google Maps, pero en tiempo real, cargado de información adicional de los cuerpos, sus hábitos, sus gustos, sus tránsitos y demás. ¿Acaso adquiriríamos una mirada como la de Dios, como la del gran otro? Una visión global del camino del mundo en donde tendríamos acceso a la gran imagen, este término en inglés, the big picture. ¿Y qué pasaría si tenemos al alcance esta mirada, ¿no? ¿Tendríamos una visión global donde el mundo, donde podríamos apelar por un bien común? ¿O en cambio utilizaríamos ese ojo ano para juzgar en este placer de la crueldad nietzscheano que se ejerce al reiterar y al calificar a los otros, como plantea Noel Gertz en Nihilismo y Tecnología? Al creer en una verdad en los datos, jugamos a mirar como Dios. Planificamos y definimos destinos ideológicos. Esa mirada de Dios pasa por observar nuestro reflejo en el ojo de los datos. Los datos vienen a ser ese gran otro. Esa visión no se alcanza en la práctica del mundo, sino en la distancia, ¿no? Una observación cómoda y general alrededor de mi cuarto, como lo dice la poesía cacofónica del personaje Carlos Argentino Daneri, que escribe inspirado en el Aleph y no puede repetir lo que ve, ¿no? Gozamos en la creencia y en la comodidad de la lejanía que posibilita el manejo de datos. Nos dan la posibilidad de jugar y juzgar, sentir constantemente el principio del placer competitivo en el día a día neoliberal. Estas son formas de aprender a gozar nuestras ataduras. Esta aproximación a los datos es nihilista, pues como asevera Noam Guest, nos permite alejarnos de nuestra humanidad. Está basada en la medición y definición del ser, en su parecido a sí mismo y su trascendencia temporal como espectro y revelación. En contraste, se puede plantear una aproximación más fenomenológica a los datos, a través de una vivencia corporal sensible, y para eso quería indagar en el arte. Los datos como medio artístico, medio sensible del cuerpo. Las prácticas artísticas llevan mucho tiempo usando datos de información. Hoy en día, el uso de datos como medio artístico interdisciplinar se ha popularizado, generando formas de clasificación que buscan separar la proyección científica de datos a la de interpretación sensible de ellos. Tenemos por una parte la visualización de datos como una corriente transdisciplinar que combina ciencia y arte y que apunta a develar nuevas asociaciones y sistemas en cuerpos de información o a través de sistemas visuales o multimediales. En esta tendencia, el medio artístico busca revelar algo en los datos, ¿no? Para que no haya malentendidos, a estas formas de visualización de datos se las quiere diferenciar y distanciar de un arte de la información, en donde la forma no sigue la revelación. Aquí, más allá de la búsqueda de una decodificación de los datos, el arte se utiliza para generar experiencias, incluso revelaciones también, pero en el campo de lo sensible. Por mi parte, más allá de estas clasificaciones, quisiera destacar prácticas que pretenden entablar ensambles entre cuerpos y datos y que nos brinden formas de enfrentarnos distintamente a estos datos. Ensambles que, más que someter un cuerpo a los datos y su levantamiento, permitan indagaciones y vivencias sobre los datos. Formas de conocimiento que partan de experiencias corporales insensibles, ¿no? Entonces podemos pasar a la siguiente imagen. Voy a ir muy rápido por los ejemplos. Tenemos el caso de Saskia Calderón, que es una performer y soprano ecuatoriana, que traduce distintos tipos de datos a canto lírico. Traduce, por ejemplo, en graves y agudos el número de barriles de petróleo sacados de la Amazonía ecuatoriana o el nivel de concentración de CO2 en el planeta cada año. Estos datos la obligan a forzar su voz, ¿no? Ya se junta con estas estadísticas y trabaja y fuerza su cuerpo hasta cumplir estas estadísticas, ¿no? Entonces hasta pueden desgarrarle la voz si es que la contaminación es lo suficientemente alta de CO2, ¿no?
Y algo similar, esta sensación de vivir el mundo en el cuerpo, también lo vemos en la danza de la artista española Mon Rivas, que lo vemos ahí al lado, que en cambio ella se conecta sensores a su cuerpo que transmiten cualquier movimiento telúrico en el planeta, ¿no? Siente cualquier temblor de la Tierra y a partir de estos estímulos desarrolla una especie de sentido sísmico por la cual ella entabla un baile, una propuesta de danza. Su búsqueda es incorporar, es desarrollar un nuevo sentido de comunión, ¿no? Estos cuerpos son afectados por los datos y buscan esta afectación para generar esta comunión, a diferencia de un acercamiento analítico sobre el planeta, ¿no? ¿Podemos ver la siguiente? La obra de Katie Lewis, por su parte, intenta visibilizar la transformación de la materia. No voy a alcanzar, ¿no? La obra de Katie Lewis, por su parte, intenta visualizar la transformación de materia y los datos sobre el tiempo. Ella compila sus datos personales como sensaciones, pasos o trayectos y trabaja sobre la repetición en los sistemas, generando acumulaciones, pero no a través de un cambio en su comportamiento corporal, sino a través de saturar y quebrar los sistemas en el tiempo. Usa herramientas muy sencillas como hilos, agujas y papel, o en este caso solo las perforaciones de los datos que se marcan en el papel, ¿no? Entonces, a través de esta saturación de los datos, el papel se rompe, el dato se rompe y quedan estos vacíos, ¿no? Y nos habla de qué queda en este vacío de la saturación del dato o qué queda en este vacío que no puede ser representado o contenido, ¿no? Entonces, bueno, esos son los ejemplos y aquí es donde yo estoy todavía en mi investigación pensando en cómo es una fenomenología de los datos o una posfenomenología de los datos, ¿no? Y veo muchas relaciones, ¿no? Especialmente con las ideas, incluso con los cuerpos enfermos, pensando en el mismo Deleuze, ¿no? Sentimos la crisis del planeta en el cuerpo, nos enfermamos, nos envenenamos, sufrimos de estrés. El peso del mundo en sí está sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, las preguntas que se abren en esto es que si podemos tener otras formas de aproximación a los datos que no impliquen este control biopolítico, que no impliquen esta planificación del futuro en relación a un modelo de producción. Pueden los datos abrir formas de empatía y de convivencia, pueden reconectarnos con la sensación de la vida. Nos pueden dar otros objetivos de futuro que no están enmarcados en esta visión antropocéntrica y posthegemónica, ¿no? Bueno, lo dejo ahí para tener un poco más de espacio en preguntas.